Muy bien, buenas noches. ¿Cómo les va, queridos hermanos? Bueno, volver a reencontrarnos. Es lindo poder vernos de nuevo, poder ver en su palabra. Y venimos estudiando, se entrecorta, pero ya va. Venimos estudiando el libro de Juan. Anda más o menos, así que si está el otro micrófono, ese. Venimos estudiando el libro de Juan y estamos estudiando el capítulo 8. A ver, ahora sí. Estamos estudiando el capítulo 8 y en esta oportunidad nos toca ver desde el versículo 31 al 36. Para ponernos en contextos, recuerda que empezamos desde el versículo 1 al versículo 11, que estuvimos viendo la mujer adúltera. ¿eh? Y con esta frase que todo el mundo conoce y se ha extendido en creyentes y en inconversos también, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Estuvimos viendo eso del versículo 1 al 11, después del versículo 12 al 20, Jesús ahí declarando que Él es la luz del mundo, dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Después estuvimos viendo el miércoles pasado, de la mano de Manuel, del versículo 21 al versículo 30. Jesús ahí continúa dialogando con los fariseos y les advierte de la gravedad de no creer en Él, no creer en Jesucristo. Y les dice una declaración muy fuerte, dice, ustedes son de abajo y yo soy de arriba, ¿no? Los posiciona y los pone en ese contexto, ¿no? Y dice que Él les anuncia, ¿no? Que Él se va a ir y que ellos no pueden ir donde Él va, ¿no? Y les dice que tienen que creer en Él porque si no iban a morir en sus pecados, sus delitos y pecados. Y además allí, como estuvimos viendo, Él revela su identidad, ¿no? Y Él dice, yo soy el enviado del Padre, yo soy el Hijo de Dios. Y les explica que ellos van a comprender realmente quién es Él cuando Él sea levantado, ¿no? Refiriéndose allí a la muerte de cruz, a la crucifixión, ¿no? Y Emanuel no leyó el último versículo, el versículo 30, y vino bien porque en realidad ese versículo nos va a conectar con lo que vamos a ver en esta noche, ¿no? Y el versículo 30, vamos a ponerlo allí, y hablando, dice él, estas cosas, todo lo que Jesús había estado enseñando allí en el templo a todo el pueblo, ¿no? Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y esto es súper importante, ¿no? Porque la Biblia nos va a decir qué condición tenían esas personas que estaban escuchando allí. Dice que muchos de los que estaban escuchando creyeron, ¿no? Y este es un dato muy importante. Vamos a leer la porción que nos toca ahora, desde el versículo 31 al versículo 36. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis que la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el tema principal de esta porción? La libertad. La libertad. La verdadera libertad. Y esto que empieza Jesucristo a hablar acerca de esta libertad, me encanta porque en el primer versículo lo que hace es poner las bases, ¿no?
o condiciones para uno realmente tener o poder vivir, experimentar esta verdadera libertad. Y esta confrontación que hay entre Jesús y los judíos allí en Jerusalén, eh, fíjense en cómo Él les habla a personas que habían creído en Él. De hecho, lo dice el primer versículo, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Es como si Él sabe qué personas habían creído en Él y se dirige específicamente a esas personas y les dice, ¿no? Y les explica que esta libertad de la cual Él está hablando no es una libertad cualquiera, ¿no? Porque no es una libertad ni política, ni cultural, ni étnica, ni religiosa, ¿eh? Ni siquiera, como dice el texto más abajo, te hace libre el ser descendiente de alguien, en este caso ellos decían somos descendientes de Abraham. Está hablando de una libertad espiritual, ¿no? De una libertad espiritual. Y Jesús les revela que el mayor problema que ellos tenían no tenía que ver con una esclavitud externa, tenía que ver con una esclavitud en su interior, con una esclavitud que tiene que ver con el pecado de cada uno. El pecado es lo que nos hace a nosotros esclavos, ¿no? Y este versículo me llama la atención porque Jesús dice que se dirige a esas personas que habían creído en Él y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y digo que el primer versículo pone las bases, porque pone las condiciones, y realmente lo que le está queriendo decir es, cuidado, porque no solamente con creer se convierten en hijos de Dios. Y ustedes van a decir, bueno, pero, a ver, hay muchos textos, o no leemos muchos textos que dice que el que cree en Jesucristo será salvo. Es una verdad. Pero ¿saben qué? Uno puede creer, y esto realmente es para examinarse a uno mismo, ¿no? Uno puede creer en algo, estar, si se quiere, a nivel intelectual, y la Biblia tiene eso. La Biblia es la palabra de Dios. Nosotros, aquellos que somos sus hijos, entendemos que este libro es lo que Dios quiere comunicarnos, es la palabra de Dios, la creemos. Pero también a veces nos quedamos maravillados de la perfección de esto, ¿no? Y de lo complejo que es, y de las conexiones que tienen entre un libro y otro, y es realmente sorprendente y maravilloso. Y puede ser, y es, de hecho, motivo de estudio para gente que no son creyentes, y realmente se admiran de la belleza de este libro. Ahora, podemos estar enamorados de eso, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes han visto que les encanta y empiezan así haciendo cálculos que la venida de Cristo, que esto y qué sé yo, y de repente, de un día para otro, estaban tan enamorados supuestamente, creían en eso, qué sé yo, y de repente ya no están más entre nosotros. De hecho, hasta pueden estar profesando ahora otras veces y creyendo ahora otra cosa. Por eso el creer no es solamente creer a nivel intelectual, porque le podemos encontrar un sentido intelectual, ¿no? Pero es una fe totalmente diferente, ¿no? Es una fe que no solamente creo, sino que deposito todo en eso. Me rindo delante de Él. Por eso este texto dice, ustedes han creído, porque de hecho lo dice el texto, ellos creyeron. Pero dice, ahora, esa fe, eso en que ustedes han creído, tiene que ser probado. Si ustedes perseveran en mi palabra, ustedes son realmente mis discípulos. Si no, no. Y el Evangelio de Juan muchas veces habla de esas dos cosas. Por eso, la fe genuina es aquella, por ejemplo, vamos a buscar Juan 1:12, que dice lo siguiente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos este texto que dice, vieron que el que cree
se convierte automáticamente en hijo de Dios. Texto conocido, Juan 3:16. ¿Qué dice este texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, otro texto que dice que el que cree tiene vida eterna. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Este creer que estamos viendo acá en estos textos tiene que ver con ese creer genuino, donde la persona ha depositado su fe en Jesucristo y ha entendido que es un pecador. Y esa fe va a ser probada durante toda su vida, y no digo que va a ser perfecto, porque no estamos hablando de eso. Todos pecamos, todos podemos caer, volver a levantarnos, pero ahí está la cuestión. Todo aquel que persevera en su palabra es verdaderamente mi discípulo. Fíjense, por ejemplo, lo contrario, una fe intelectual. ¿Cuánta gente, yo me imagino en la época, eh, habrá creído en Jesucristo porque hacía milagros y él se decía ser el Hijo de Dios? Dice, pero esta persona dice que es el Hijo de Dios y hace estos milagros, aquellos milagros, y la gente lo seguía y decía, sí, yo también quiero ser sano, y creía en que esa persona, Jesucristo, lo podía sanar, y era una persona que creía en Jesucristo, en lo que él hacía y demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque hay muchas personas que creen, pero no quieren obedecer. Dice la Biblia que aún los demonios creen, y nada más, pero tiemblan. Pero ¿qué diferencia hay ahí? No obedecen. Creen que es Dios, pero yo no me quiero sujetar a ese Dios. Entonces, a veces con creer, muchas veces, no alcanza en este sentido. Creemos y ponemos la fe en Jesucristo, y esa fe salvadora es la verdadera, es la que después, una vez que me convierto en un hijo de Dios, Dios va a sostenerme en el tiempo. Y obviamente yo me equivocaré muchas veces, pero también me levantaré porque soy un hijo de Dios, quiero obedecerle y quiero agradarle. Dios también me adopta como su hijo, y también a todos aquellos que Dios toma por hijo, disciplina también. Dios no se olvida de sus hijos, está en un trabajo constante con cada uno de sus hijos. Pero aquel que solamente creyó, sí, existe un Dios, seguramente, todo esto no se debe haber hecho de la nada, no, hay evidencias que Jesucristo existió, si no lo podemos negar, o sea, creemos, pero no queremos obedecer. Fíjense, por ejemplo, Juan 2, 23 al 25. Fíjense lo que dice acá. Juan 2, 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, que dice, muchos creyeron en su nombre, viendo qué cosa, las señales que hacía Jesucristo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjense, dicen que habían creído, pero Jesucristo conocía el interior de la persona y sabía que no era verdad. O sea, que no querían realmente comprometerse con lo que él decía. Y este es el caso. Juan capítulo 8, versículo 31 habla de esta clase de personas, que dice que habían creído. Jesucristo se dirige directamente a ellos, les dice estas palabras: es necesario que cada uno de ustedes persevere, y ahí van a poder darse cuenta si son realmente discípulos míos, si son realmente hijos de Dios o no. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 44 de Juan 8, fíjense en lo que dice. Vosotros, a esos que habían creído,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre ustedes quieren hacer. Imagínense, habían creído. Y Jesús le dice a ustedes, su padre es el diablo. Es realmente estremecedor, ¿no? Porque yo automáticamente uno lee esto y dice, eh, te da como esa cosa, ¿no? De decir, che, estoy realmente con una fe verdadera, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Cuáles son mis motivaciones reales? ¿Estoy obedeciendo sí o no? Cada uno aquí tiene que mirarse a ver en qué situación está, ¿no? Porque podemos simpatizar, podemos creer que Jesucristo es verdad, que todo esto es verdad, podemos encontrarle sentido intelectual a eso, pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos en la religiosidad, ¿no? De no convertirnos en religiosos, porque ese es el camino, incluso para el hombre, es el más fácil, porque convertirse en religioso significa como ver, palpar esas cosas, ¿no? Decir, bueno, yo hago buenas obras, yo vengo todas las veces que puedo a la iglesia, trato de ayudar a todo el que pueda, y estoy pensando en todo eso, ¿no? Incluso puedo estar leyendo la Biblia y acumular información aquí en la cabeza y no ser un hijo de Dios. Porque a veces la motivación, como decíamos al principio, capaz que tiene que ver con el conocimiento bíblico, porque me apasiona o amo el conocimiento. ¿Cuántas personas que sabían un montón? Yo a veces me quedo sorprendido, o no conocemos nosotros personas que han pasado por esta iglesia y que sabían tanto de la Biblia que vos decías, esta persona no sé dónde va a llegar lo que sabe. Y le dedicaba horas y horas y horas a estudiar este libro y que hoy en otra cosa totalmente distinta. Voy a decir, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y se enamoraron del libro, de la letra, se enamoraron del servicio, se enamoraron incluso hasta de la iglesia, de los hermanos, de lo que sea. De muchas cosas te puedes enamorar. Y qué bueno, ¿no? Pues son cosas buenas. Pero me parece que nunca se enamoraron de Cristo. Y ahí es donde está la diferencia. Porque tenés que enamorarte de Cristo. Cristo es todo. Sin Cristo no es nada. No tiene sentido todo lo que nosotros leamos aquí si no estoy enamorado de Cristo, de aquel que quiere transmitirme a mí esto. Tengo que enamorarme de Cristo. Eso es lo que me hace a mí. Cristo es el que me salva. Cristo es el que me salva. Jesucristo le dice, perseveren en la palabra. Y ahí se van a dar cuenta si realmente son mis discípulos. Y ahí se van a dar cuenta si realmente son mis hijos. ¿Y qué es lo que es perseverar? Yo anoté algunas cosas. Creer en la palabra, obviamente. Creer en que esto es palabra de Dios. Y que es la verdad absoluta. Vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. ¿Han escuchado esa palabra? Es una verdad relativa. Esta es la verdad absoluta. Yo no puedo en ningún momento cuestionar la Biblia. Yo he visto personas que, bueno, no sé, habría que ver. Esta es la verdad absoluta. Tenemos que obedecerla. Si no la obedecemos, es porque no la creemos realmente. Y tenemos que ajustar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros valores a lo que enseña este libro. Tenemos que meditar constantemente en esta palabra. ¿Se acuerdan? Josué 1:8. Meditarás en ella de día y de noche. Y dejar que esto transforme mi carácter. Que realmente vaya puliendo mi vida. Porque cuando eso empieza a suceder, cuando la palabra de Dios
uno nota que va haciendo esa transformación y antes era de una manera y yo puedo mirar hacia atrás y decir, ya no soy el mismo que era antes porque Dios ha ido transformándome. Bueno, eso es lo que dice Jesucristo aquí. Si ustedes permanecen, si ustedes van siendo transformados día a día a la imagen de Jesucristo y va pasando el tiempo y ustedes pueden mirar para atrás y decir, sí, Jesucristo ha ido transformándome, ha ido cambiando mi vida, yo soy un hijo de Dios, porque obedezco su palabra, porque permanezco en Él, con mis errores, por supuesto, pero hay una transformación. Ahora, cuidado, porque si yo miro para atrás y no hay cambios y sigo siendo el mismo, con mis mismas mañas, mis mismas cosas, todo igual, lo único que cambié en mi vida es que ahora hago las mismas cosas, pero le agregué algunas. Ahora vengo a la iglesia, leo la Biblia, canto con los hermanos, ayudo a alguien, hasta incluso ayudo en la iglesia, tengo un servicio todo, pero mi pecado sigue estando allí. Sigo siendo el mismo, sigo cayendo en las mismas cosas. Cuidado, porque estoy siendo un religioso. No basta con una fe intelectual, con creer solamente con la cabeza. El verdadero discípulo se reconoce porque permanece en la palabra de Cristo, no la abandona cuando es difícil. Versículo 32. Y acá está el núcleo de lo que Jesucristo va a enseñar. Y por eso, habiendo puesto estas bases de que esta libertad que Jesucristo habla, dice, y conoceréis la verdad, dice este texto, y la verdad os hará libres, esa realidad es solo para los hijos de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El día que la persona pasa de muerte a vida, empieza a conocer la verdad. Y esa verdad, ¿qué es la verdad? Jesucristo. Por eso digo que es conocerle a Él. Ese es el propósito de todo creyente, es conocer a Jesucristo. Cuando uno conoce a Jesucristo, conoce la verdad. Y esa verdad empieza a pasar el tiempo y empieza a liberarme. ¿De qué? Del pecado. La libertad viene de un conocimiento profundo y vivencial de Jesucristo, de Dios, de Cristo, porque Él es la verdad. ¿Qué dice Juan 14:6? Creo que es el texto que tenemos ahí, no me acuerdo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad. Por lo tanto, mi interés tiene que ser el conocer a Cristo, no en ser más intelectual, no en tratar de... Yo a veces veo personas tratando de ver cuándo va a ser la venida de Cristo. La Biblia dice que ni Jesucristo sabe, Él dice, ni yo sé cuándo va a ser. Digo, ¿por qué a veces nosotros nos empecinamos en querer sacar cuentas, hacer un montón de cosas, todo porque no, queremos saber la venida de Cristo? Hay, sin dar nombre, te digo, hay predicadores que han profetizado la venida de Jesucristo, yo no sé cuántas veces. Y cada vez que lo dice, no, sí, perdón, pero... Y yo digo, bueno, ¿habré entendido esta vez? No. Vuelve otra vez a tirar una fecha más adelante. Y otra vez pasa y no, y no, y no. ¿Y por qué perdemos el tiempo en eso? En algo que realmente no podemos saber. La preocupación tiene que ver con conocer a Cristo. Pablo lo decía, lo he dejado todo con tal de qué? De ganar a Cristo. Cristo tiene que ser el todo. Mi preocupación, y este libro habla de punta a punta de acerca de Jesucristo. De eso habla. Me encanta esto de que dice Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cómo cada vez que medito en la palabra de Dios y la obedezco, medito en su palabra y la obedezco, cómo voy experimentando más libertad, ¿no? Porque esa información no se vuelve solamente en una información intelectual, sino que después yo esa verdad la pongo en práctica en mi vida y obviamente me aleja del pecado. Yo antes hacía algo
que estaba mal delante de Dios, entiendo por la palabra de Dios que eso está mal, obedezco y ya no y dejo de pecar. Por lo tanto, si el pecado es lo que me ata con cadenas invisibles y me tiene atrapado allí esclavo, cuando yo obedezco a Dios, cuando obedezco su palabra, lo que hago es liberarme de esas cadenas. Y soy cada vez más libre. Y a esto se refiere. Van a conocer la verdad y esa verdad los va a alejar del pecado, que es la causa principal por la que todos ustedes, yo, todos, nos volvemos esclavos. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿No les parece sorprendente? Fíjense lo que hace el orgullo de estas personas. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Históricamente, los judíos habían estado bajo esclavitud de los egipcios, de los babilonios, de Siria, y en ese momento, de Roma, en ese momento. Mientras que estos estaban diciendo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Estaban bajo el imperio romano. Ahora, es increíble cómo el pecado y principalmente el orgullo, porque ellos se jactaban de ser el pueblo elegido de Dios, se jactaban de ser descendientes de Abraham, y ellos se creían que eso ya les daba la facultad de hacer prácticamente lo que quisieran. No, nosotros nos vamos al cielo a disfrutar con este Dios. Y Jesucristo le está diciendo, no, es que no son cuestiones externas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que pasa en el interior de la persona. Ustedes son pecadores, le está diciendo en la cara, le está diciendo, ustedes son pecadores. Por lo tanto, ustedes son esclavos del pecado y necesitan arrepentirse. ¿Cómo que soy descendiente de Abraham? Cada uno tiene que dar cuenta por sí de sus pecados. Ellos confiaban en eso, en esa identidad religiosa, étnica, pero negaban la necesidad de ser libres. Ellos sentían que eran libres, pero el orgullo les estaba bloqueando eso y no podían entender las palabras de Jesucristo. Y muchas veces nosotros ponemos la confianza en esas cosas, ¿no? En la tradición, en la moralidad, el ser buenos ante la sociedad. Eso pensamos que eso nos puede acercar de alguna manera más a Dios. En las buenas obras, en hacer cosas buenas, muchas veces pensamos que esas cosas nos van a acercar más a Dios, pero Jesucristo aquí los confronta y le dice, no, todas esas cosas no te van a acercar más a Dios. Versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos le habían tirado, volcado ahí todo su trasfondo. Inflaban el pecho, nosotros esto. Y Jesucristo les dice, todo eso no sirve para nada, porque aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y estas personas son las que, en el versículo 1 al 11, son los que se fueron. Porque ellos vinieron también a decirle, Señor, acá esta mujer hemos encontrado, ¿qué harías? Fueron a confrontar a Jesucristo para tratar de ver en qué momento se equivocan y agarrarse de eso. Y cuando Jesús, que estaba escribiendo en tierra, levanta la mirada, cri, 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 cardo ruso, no había nadie, no había nadie. ¿Por qué no había nadie? Y lo dice la Biblia, porque se sintieron también culpables. Ellos sabían que habían pecado. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea que, sabiendo que son pecadores, seguían en esta actitud. Y Jesucristo le dice eso. Ustedes que hacen pecado, esclavos son del pecado. Y la esclavitud verdadera es espiritual. El pecado no es un acto aislado.
Yo no puedo pecar y al mismo tiempo pensar que estoy en buena relación con Dios. Son cosas que van de la mano. El pecado me separa de Dios. Y el pecado promete esas cosas instantáneas, ¿no? Que nos gustan. Que tienen que ver con el placer, que tienen que ver con alcanzar cosas rápido. Pero después nos damos cuenta que pasa el tiempo y somos esclavos de eso, ¿no? Somos esclavos de eso. Nos ata, como decíamos recién, ¿no? Son como cadenas invisibles. ¿Cuántas personas están hoy en adicciones, ¿no? Y nosotros a veces nos toca tratar de cerca con gente con adicciones y es tremendo lo que el pecado hace. Y es pecado, o sea, no es que tiene problemas en las adicciones y entonces minimizamos eso. En realidad está relacionado con el pecado. Si una persona es adicta a algo, es porque en realidad el pecado lo ha atrapado de tal manera que lo ha encadenado con estas cadenas invisibles y tienen que entender que tienen que reconocer su pecado. Ese reconocer su pecado es lo que después lo va a sacar de la adicción. Juan capítulo 8, versículo 35. Seguimos. Fíjense la ilustración que hace Jesucristo acá. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Me llama la atención, ¿no? Porque eh, pensaba en estas palabras y me imaginaba la situación, ¿no? Y digo, claro, es como dos personas que aparentemente están disfrutando de las mismas cosas, ¿no? Porque digo, pensaba en el esclavo y el hijo. Mientras que el padre vive, allí están los dos. Viven bajo el mismo techo, comen la misma comida, viven en el mismo lugar. Parece que como que no hay tanta diferencia, ¿no? Estamos hablando de un buen amo, ¿no? Pero ¿qué pasa después cuando el dueño muere? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el próximo dueño? El hijo. ¿Y el esclavo? No, el esclavo no. El esclavo no recibe nada, el esclavo era esclavo. Entonces el hecho de que muchos de nosotros hoy seamos hijos de Dios es una diferencia importante, ¿no? Porque aunque a veces de afuera nos vean que pasamos por las mismas cosas, tenemos los mismos problemas, el día que Jesucristo venga, los hijos son los herederos, el esclavo no. El que estaba esclavizado con el pecado, ese no recibe nada. Al contrario, recibe condenación eterna. Condenación eterna. Mientras que los hijos de Dios van a poder disfrutar por una eternidad allí en los cielos junto a Jesucristo, aquel que nosotros amamos hoy. Amén. ¿Eh? Qué bueno es poner la fe en el lugar correcto, en Jesucristo. Jesucristo es la clave, es el dueño de todo. Y nosotros, los que hemos creído en Él, somos sus hijos, los herederos de esa salvación tan hermosa que Él pagó en la cruz del Calvario. Último versículo, versículo 36. Dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo resumimos con ese texto. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad, queridos hermanos, queridos amigos, no se logra con esfuerzo humano. La verdadera libertad no está asociada a qué hago yo en cuanto a buenas obras. ¿Es bueno hacerlo? Sí, es bueno. Pero no confundamos el hacer buenas obras porque amo a Jesucristo con hacer buenas obras para ganarme el cielo. Son dos cosas totalmente distintas. A simple vista
ves a dos personas que están haciendo cosas y levantamos el pulgar y decimos, qué bueno que ayudó a tal, que hicimos tal cosa, que servimos y podemos estar incluso hasta mezclados acá en la iglesia y estar sirviendo y formando parte de un mismo ministerio y todo. Pero el día, como hemos leído antes, el día que Jesucristo venga, o partamos a una eternidad a través de la muerte, hay una diferencia. Si el Hijo te libertó verdaderamente, si pusiste la fe en el lugar correcto, vos te vas al cielo. Si no, el destino es el infierno. Y esta libertad de la que habla Jesucristo tiene que ver con aprender a decir no. Yo me acuerdo, hay una película cómica, ¿no? Sí, señor, creo que se llamaba. Donde la persona no podía decir no, a todo le decía sí, ¿no? Claro, viste, al principio empieza todo bien y sí, 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 pero claro, después se empieza a complicar la cosa porque le estaba diciendo sí a todo y ya al último es un descontrol total, ¿no? Y me acordé, ¿no? Porque digo, a veces nosotros al pecado, sí, sí, muchas veces decimos sí, y después al principio parece que va todo bien, ¿no? Pero después bien empiezan los problemas, ¿no? Empezamos a estar esclavizados de esas cosas que hacemos, ¿no? Y esta libertad de la que habla Cristo tiene que ver con aprender a decir no a esas cosas, ¿no? Decir, no, yo no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada, yo no voy a hacer esto, otro, es empezar a decir no a las cosas de este mundo y a decirle sí a Dios. Esa es la libertad, ese es el poder que Dios nos da a través de su Espíritu a todos aquellos que son sus hijos para poder tener el poder de decir no al pecado y decir sí a Cristo. Y resumimos las dos cosas que para mí son las más, todo es importante, pero las dos cosas. Versículo 31, ser discípulo no es solo creer, sino permanecer en la palabra de Dios. Ese es el filtro. Cada uno se analice a sí mismo si estoy permaneciendo en su palabra, puedo mirar hacia atrás y ver cómo Dios se ha ido transformando mi vida o simplemente he creído superficialmente y en realidad no le estoy diciendo no al pecado, eso para analizarse cada uno, ¿no? Y la verdadera libertad no está en la religión, no está en la política, no está en las buenas obras, sino en Cristo, ¿eh? Cristo es lo que nos da verdadera libertad. Amén.